2, 3. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor y la victoria plena os dará. Estamos estudiando ya la última parte sobre una serie acerca de Satanás, y es interesante las enseñanzas acerca de que Satanás fue derrotado, y en vista a ese punto vamos a seguir desarrollando el tema. Vamos a recordar lo que estudiamos la semana pasada. Satanás fue derrotado porque estaba profetizado. Eso iba a ocurrir según Génesis capítulo 3 versículo 15. Esa promesa se llevó a cabo con la venida de nuestro Señor Jesucristo, según Hebreos 2:14, Mateo 12:29 y Colosenses 2:15. Y eso se materializa en cada uno de nosotros, en cada persona, cuando escuchamos y obedecemos el Evangelio. Entramos en el camino de luz, y en ese caso, solo en ese caso, el diablo no tiene potestad sobre nosotros o sobre un hijo de Dios. Por lo cual, como nacido de Dios, ya tenemos la victoria asegurada. Y están las citas. En este caso debemos resistirles, en Santiago 4:7, y debemos usar las armas espirituales de las que el Señor nos ha provisto, según Efesios capítulo 6, versículo 10 y 18, y según de Corintios nos dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, la última cita, que no está aquí, la última cita que tratamos fue Apocalipsis, vayamos allá, Apocalipsis capítulo 12. Hicimos una lectura completa, y es necesario que volvamos allí. Ustedes también, les comenté que leyeran Apocalipsis capítulo 20, son citas mal manejadas en el mundo religioso que sacan fuera del contexto lo que verdaderamente sucedió. Así que la derrota de Satanás fue cuando nos dice la Biblia que él fue arrojado del cielo después de la ascensión de Cristo. No debemos olvidar este detalle. ¿Qué significa ser arrojado del cielo? Voy a volver a leer todo el capítulo 12, que dice: una gran señal fue vista en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, grita con dolores de parto, angustiada por dar a luz. Otra señal fue vista en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón, que se paró delante de la mujer, estaba a punto de dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un varón destinado a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. La mujer huyó al desierto, allí donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días. Estalló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, para luchar contra el dragón, y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos. Estoy leyendo el versículo 8. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. No olvidemos el contexto. Esto sucedió después que el Hijo de Dios, según el versículo 5, fue arrebatado hacia Dios y hasta su trono. Quiere decir que cuando Jesucristo resucita de entre los muertos y asciende y se sienta en el trono del Padre, según Hechos capítulo 2, en
En ese tiempo, en ese momento, hay una lucha entre Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón y sus ángeles. El dragón Satanás es vencido junto con los demonios, y dice la escritura que fue echado del cielo y arrojado a la tierra. Aunque no debemos olvidar nunca, nunca, que el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos. Sigue diciendo, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios, y ellos lo vencieron. Cuando hablamos que Satanás fue derrotado, estamos diciendo que todo hijo de Dios es un vencedor. Y ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero. Allí está la victoria, en la sangre del Cordero. Fuera de la sangre de Cristo, nadie puede luchar contra este gran enemigo, porque primeramente no ha sido perdonado y segundo no tiene las armas espirituales para luchar contra él. Toda persona fuera de Cristo está desprotegido y viene a ser un esclavo de Satanás. Y si el Hijo no los libertare, no serán verdaderamente libres. Y sigue diciendo el versículo 12, por lo tanto, regocijaos cielos y los que moráis en ellos, hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí es donde viene la gran pregunta. Ahora Satanás vive en la tierra, fue arrojado a la tierra. ¿Qué quiere decir? Recuerden que si venimos de grupos religiosos y hemos oído tantas enseñanzas místicas no basadas en las Sagradas Escrituras, nos estamos haciendo una gran película. Y algunos los conectan esto con antes de la creación de Adán y Eva, lo que llaman unos grupos la creación preadámica. No existió la creación preadámica, eso lo podemos estudiar en su momento, en la cual ellos dicen que hubo una creación preadámica y en esa creación preadámica estuvo Satanás y estuvieron los demonios aquí en la tierra. Y bueno, tantas enseñanzas que hay acerca de eso que ahorita no, por cuestión de tiempo, no podemos abarcar, pero vienen con una creación preadámica que la semilla del diablo fue injertada en Eva, por eso vino el mal, por eso existieron los gigantes, que los ángeles se acostaron con las mujeres, los hijos de los hombres, y salieron los grandes monstruos y gigantes que gobernaron la tierra, y por eso vino la destrucción, porque utilizan dentro de esa enseñanza tan pervertida, están utilizando Apocalipsis capítulo 12, pero se han olvidado de ver el punto principal. Recuerden que estamos hablando de principios, es que la Biblia es su propio intérprete. Y aquí nos está diciendo que eso sucedió cuando el Hijo de Dios ascendió al cielo y se sentó en el trono. Es decir, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros, porque establece aquí el versículo 11 que nosotros podemos vencerlo a través de la sangre del Cordero. ¿Y cuándo fue derramada la sangre del Cordero? Hace 2000 años, el día de la Pascua, hace 2000 años. En ese tiempo se llevó a cabo la gran salvación. Hemos leído ya Hebreos 2, donde dice que Él vino y se hizo uno con nosotros para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario y cuando Él fue ascendido. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que fue arrojado del cielo. ¿Estaba Satanás en el cielo? ¿Y dónde estaba cuando Jesucristo tuvo su ministerio? ¿Y dónde estaba cuando habían demonios? ¿Estaba en la tierra o no estaba en la tierra? ¿De qué está hablando? Miren, les he comentado a ustedes, y de hecho tenemos que hacer esa reiteración, que para nosotros entender el lenguaje apocalíptico de esta carta, nosotros también tenemos que entender los libros del Antiguo Pacto. Tenemos que entender los escritos
de los profetas y entender un poco de historia hebrea. ¿Por qué? Porque todo este cuadro apocalíptico tiene figuras hebreas. En este caso, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir a Lamentaciones para que vean cómo habla en cuadros simbólicos de derrotas o de bajar de una posición de altura a una posición baja. En Lamentaciones, capítulo 2, voy a buscar aquí, aprovechar también la Reina Valera. Reina Valera, voy a leer primero la Biblia textual en Lamentaciones, capítulo 2, versículo 1 y 2. Voy a leer la Biblia textual que dice lo siguiente. Como nubló Adonai en su ira a la capital de Sión. En este caso, la capital de Sión para ese tiempo era Jerusalén. Como arrojó del cielo a la tierra al esplendor de Israel, el día de su ira no se acordó del estrado de sus pies. Versículo 2. Adonai destruyó sin compasión todas las moradas de Jacob, derribó en su indignación las fortalezas de la hija de Judá. Leo la Reina Valera que dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. ¿Cómo es eso? ¿Dónde estaba Jerusalén? ¿Estaba en el cielo o estaba en la tierra? Obvio que estaba en la tierra, pero se está usando un lenguaje aquí figurado para dar a entender que Jerusalén era el estrado de los pies de nuestro Creador y que dentro de todas las naciones no había una ciudad más hermosa que Jerusalén y no había una nación más maravillosa que el pueblo de Israel. Pero como el pueblo de Israel, la tribu de Judá, como los moradores de Jerusalén, cayeron en perversidad de pecados, al leer Jeremías nos damos cuenta toda la enseñanza que le dice Jeremías de parte de Yahvé y le dice que dejen de pecar porque va a venir Nabucodonosor y lo va a destruir, y fue destruida cuando Jeremías escribió Lamentaciones. Ya el pueblo había sido deportado y la ciudad había quedado destruida, la ciudad, el templo, todo. Y aquí presenta la figura de que fue derribada del cielo a la tierra la hermosura de Israel, que es Jerusalén, versículo 2, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. El estrado de sus pies es Jerusalén. Destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra la fortaleza de la hija de Judá, humilló el reino de sus príncipes. ¿De qué está hablando? La grandeza del trono de David, de sus reyes, de sus gobernantes. En el lenguaje apocalíptico, cuando se habla de bajar del cielo a la tierra, es que bajan de la posición de honor en la cual Dios tiene a ese pueblo, a esa nación, o puede tener a una persona determinada en estima y por su pecado lo humilla. Porque Dios resiste la soberbia y da gracia a su humilde. Al soberbio lo humilla. Este fue una nación, un pueblo que se llenó de orgullo, no se arrepintió y fue bajado a la tierra. Pero ¿en dónde estaba? En la tierra. Al nosotros ir a Apocalipsis y estamos leyendo este cuadro de Apocalipsis capítulo 12, ya entendemos qué es lo que quiere decir Apocalipsis capítulo 12. ¿Cómo lo podemos entender? Dice el versículo 10. Entonces oí, vuelvo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su hijo, de su ungido, perdón. ¿Por qué? Porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Por eso cuando leemos Romanos capítulo 8, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás fue quitado. Ya Satanás no tiene la
el poder para llegar a la presencia de Dios y acusar a todo hijo que le pertenece a el Creador. Como en el caso de Job, llegaron los hijos de Dios y en eso vino Satanás a que acusara a Job. Y así se la pasaba Satanás en el antiguo pacto, en el tiempo de Jesús, se la pasaba acusando a los hermanos e incluso a los hermanos en Cristo en este tiempo. Pero ya Satanás fue quitado de ese lugar, ya se le quitó ese poder y ya Satanás no puede acusar a ningún hijo de Dios. ¿Quién acusará? A leer en Romanos capítulo 8. Voy a leer, allí no está la cita. Romanos capítulo 8, voy a leer solamente esa cita. Ustedes pueden leer todo el capítulo 8. O sea, es un canto de victoria para todo hijo de Dios, dice. Versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? La gente puede decir Satanás. No, ya Satanás fue echado fuera, fue quitado de ese lugar. Ya Satanás, cuando el Señor Jesucristo se sentó a la diestra del Padre, ya no hay acusador. Nuestras oraciones van a llegar a la presencia de Dios y Él va a interceder por nosotros y nos va a dar de acuerdo a su voluntad. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén, hermanos. Están viendo la victoria que tiene todo hijo de Dios. Tenemos un Dios misericordioso que cada vez que nosotros pecamos, en esta lucha que tenemos para vencer al enemigo, Él considera nuestra lucha y nosotros vamos en oración pidiendo que la sangre de Jesús nos libre y en ese momento no hay nadie que vaya a perturbar al Hijo porque el acusador ya no está ahí. Por eso es muy importante cuando nosotros tenemos una tendencia de diablo. Ya estudiamos eso, que toda persona que se la pasa murmurando, hablando mal de un hermano, cuando un hermano anda calumniando, porque la palabra diablo viene del griego diablo, que es acusador o calumniador. Cuando nosotros caemos en esa área de nuestra vida, nosotros nos hacemos diablos. Entonces, si ya el enemigo número uno fue sacado de la presencia de Dios, ¿cómo nosotros vamos a estar haciendo este tipo de acción en medio de la familia del cuerpo del Señor? Si nosotros ponemos en práctica esto que estamos estudiando, ya nuestra lengua va a ser amarrada, nuestras envidias, nuestros sentimientos hacia un hermano deben ser quitados. Es muy importante que entendamos. Y dice el versículo 11, y ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. Por tanto, regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo 13, y cuando el dragón vio que le había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el varón. O sea, ya no los puede vencer allá, los quiere vencer aquí en la tierra, a nosotros, que anda como un león rugiente. Y dice el versículo 14, pero a la mujer le fueron dadas las dos alas del águila para que volara de lejos de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar allí donde está alimentada por tiempo y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por un río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Eso es contra nosotros, la luz. Él no puede vencernos allá, Él puede vencernos acá. Pero ¿saben lo maravilloso que hemos recibido del cielo? La armadura de Dios. Maravilloso, hermano. Está derrotado. Nosotros tenemos que acudir a la misericordia, a la sangre de Jesucristo,
para vencerlo. Pero él no tiene entrada para acusarme a ti o para acusarte. Así que podemos entrar con confianza al trono de su gracia. Por eso decimos que este es el sentido simbólico de que fue arrojado del cielo, en el sentido de que ya no va a acusar a nadie, a ningún hijo de Dios. Y nos dice Apocalipsis capítulo 20 que fue echado al abismo. Ahora veamos esto de Apocalipsis capítulo 20. Es obvio que posiblemente no vamos a cubrir todas sus inquietudes que tengan porque no estamos estudiando el libro de Apocalipsis, pero sí debemos analizar desde el capítulo 12 hasta el capítulo 20. Todos esos capítulos hablan de la derrota de Satanás y de la victoria del cristiano fiel. Del cristiano fiel. En Apocalipsis capítulo 20, ese es el mensaje del libro de Apocalipsis. No hay otro mensaje. No hay un gobierno aquí en la tierra por 1000 años. Está hablando de la derrota de Satanás y la victoria de todo aquel que venza por medio de la sangre del Cordero. En Apocalipsis capítulo 20 nos dice: vi un ángel que descendía del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Si es un libro simbólico, entendemos que 1000 años es un símbolo. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello encima de él para que no engañara más a las naciones hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. Recuerden, cuando se lee esta cita, se está pensando que Cristo va a venir, va a gobernar por 1000 años y luego de los 1000 años va a ser suelto para hacer una guerra, la famosa guerra del Armagedón. Y bueno, una serie de películas que hacen las personas, pero leamos en el contexto. Dice: y vi tronos, se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar, y vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a sus imágenes, ni habían recibido la marca en la frente, en su mano, y volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Versículo 6. Bienaventurado el santo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y del ungido y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, cuyo número es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y al diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el propósito de que Satanás sea echado al abismo y encadenado por 1000 años? La misma escritura lo explica. Si lo estudiamos el libro de Apocalipsis según lo que dice el capítulo 1, que es símbolo de las cosas que van a suceder pronto. En este caso, ya vimos que según Apocalipsis capítulo 12, ya el enemigo no puede acusar. Esa fue la victoria de Cristo Jesús sobre Satanás cuando ascendió al cielo. Ya Satanás no puede acusar a un hijo de Dios. Ya explicamos qué significa ser arrojado del cielo. Fue sacado, ya no tiene ese poder. Ahora, ¿qué significa ser echado al abismo? Dice el versículo 3, lo arrojó al abismo y lo encerró. Y nos dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Abismo y encerramiento es sinónimo de prisión, lo cual quiere decir que Satanás
ha sido limitado en otro poder. ¿Cuál otro poder tenía Satanás antes de ser encadenado? Ahora debemos entender que si yo le pongo a eso un número de 1000 años literales, entonces yo tendría que poner literal la cadena. Podrán imaginarse qué cadena es esa, porque nos dice la escritura, miren el tamaño del dragón. En el capítulo 12, versículo 1, una gran señal fue vista en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, grita con dolores de parto, angustiada para dar a luz. Otra señal fue vista en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces debo entender que es un dragón que tiene 10 rojos, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pues si yo voy a tomar literal los 1000 años, debo tomar literal este dragón. No solamente dice esto. Versículo 14. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Vamos a considerar que sean las estrellas. Ahora, ¿cuántas estrellas hay en el firmamento? Mire, eso es incalculable. Y dice la escritura, según Apocalipsis 12, que nada más con la cola arrastró la tercera parte. Entonces, ¿de qué tamaño es el dragón? ¿De qué tamaño es el dragón? Si lo tomamos literal. Y si el dragón es tan grande que puede arrastrar, imagínate, las estrellas están distanciadas, bueno, pues miles de kilómetros una de la otra, y el dragón nada más con la cola arrastró todas esas estrellas, entonces ¿de qué tamaño es la cadena? ¿Y de qué tamaño es el año que lo va a encadenar? ¿Y de qué tamaño es el abismo? No podemos tomar la enseñanza literal, en tomar la enseñanza en símbolos. ¿Y cuál es el símbolo de la cadena, del abismo y de la prisión? El símbolo, el número 1000 es un número que significa un tiempo ilimitado. No hay un tiempo. No hay un tiempo hasta que el Señor decida, según el versículo 9, hasta que el Señor decida meterlo en la muerte segunda, que es el lago de fuego, hasta que venga el infierno. Pero ¿en qué sentido fue encadenado y fue quitado? Nos está diciendo en el versículo aquí está, versículo 3, y arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello encima de él para que no engañara más a las naciones. ¿Están entendiendo? Para eso fue limitado. ¿Cuál es el propósito? Para que no engañara más a las naciones. Ya estudiamos esto dentro de las características de Satanás, que Satanás tiene poder, obtuvo un poder, que ahora está limitado, para perseguir a la iglesia. Pero ¿cuál fue ese poder que utilizó para perseguir a la iglesia? Utilizó al gobierno, al imperio romano, en ese caso a los gobernantes de aquel tiempo, para perseguir a la iglesia engañándolos. A ver qué tiempo tengo. 30 minutos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. Por eso es que hay que leer desde el 12 al 20 para entender un poco Apocalipsis capítulo 3. Miren la forma en que Satanás, el poder que tuvo para engañar a las naciones y persiguiera a la iglesia en aquel tiempo, sobre todo en la parte de Asia, a la cual se le escribe esta carta a las 7 iglesias de Asia, porque la persecución del Imperio Romano estaba centrado en ese lugar. Hubieron otras ciudades fuera de Asia que también sufrieron la persecución, pero allí estaba completamente centrado la persecución de Satanás, y que utilizó al gobierno civil y al gobierno religioso para perseguir a los cristianos. Dice versículo 1, y del mar vi que subió una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un león, a un leopardo, pero sus pies eran como el oso y su boca como la boca del león. ¿Y qué hizo el dragón? Estoy leyendo el versículo 2 y voy rápido por asunto de tiempo. Y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad a la bestia.
Recuerden que en lenguaje apocalíptico o figurado, bestia es sinónimo de nación, de poder. En este caso está hablando del Imperio Romano. Y vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, versículo 4, que había dado autoridad a quién, a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ellos? ¿A quién se iba a oponer al Imperio Romano en aquel tiempo, verdad? Y le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo a los que moran en el cielo, o sea, a los hijos de Dios. Y les concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Los cristianos estaban siendo asesinados y pareciera que no había una esperanza. Pareciera que el diablo estaba ganando, que el Imperio Romano estaba ganando, y este mensaje de Apocalipsis es un mensaje de aliento, y él está diciendo, he aquí yo estoy en medio de las iglesias, le han dado un mensaje a las iglesias, yo sé la obra, no se preocupen, yo tengo el poder, es necesario que estas cosas sucedan. Entonces el Imperio Romano y el dragón estaban creyendo que estaban venciendo, pero en medio de esa lucha, el Señor tenía todo bajo control, aunque muchos fueron asesinados, dice el versículo 7, y le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación, porque el Señor es el que pone y quita reyes. Lo estudiamos en Daniel. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Hay que anotarse. Gracias al Señor estamos anotados. Que esté fuera va a ser manipulado por Satanás para ser engañado. Si alguno tiene oído, oiga. O sea, presten atención y obedezcan. Si alguno ha de ser llevado a cautividad, sí, será llevado. Si alguno ha de ser muerto, espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Nada los iba a detener. El que fuere fiel hasta la muerte, yo les daré tal cosa. Vi también otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. Tenía una apariencia de cordero, pero hablaba con dragón. Esto es lo que se llama el falso profeta, es lo que se llama los falsos maestros. Versículo 12, y ejerce toda autoridad de la primera bestia, o sea, del gobierno, delante de ella, y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. ¿Cuál era la función de esta segunda bestia? ¿Cuál es la función del falso profeta? La función del falso profeta en ese tiempo era que adoraran al Imperio Romano, que adoraran a la bestia. La religión se unió al poder civil y obra grandes prodigios, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres y engaña, lo que es de 2 Corintios 11, 13 y 15, que Satanás se disfraza como ángel de luz y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que les fue concedido hacer en presencia de la bestia. Las falsas religiones hacen, entre comillas, prodigios engañosos y la gente queda wow, ok. Ordenando que moran en la tierra hacer una imagen a la bestia que tiene una herida de espada y revida. Le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia e hiciera hablar a la imagen de la bestia e hiciera que fueran muertos cuantos no adoraran a la imagen de la bestia. El emperador se nombró como el sumo pontífice, el adorador, y todas las naciones tenían que adorarlo como tal. Esto sucedió con los cristianos no tenían sino solamente un Señor, y eso era Kyrios, el Señor Jesucristo, y por no obedecer o arrodillarse ante el emperador, eran llevados, ustedes saben, fueron quemados, muertos a espada, fueron comidos por bestias salvajes o asesinados por perros. Y hace que a todos los pequeños y grandes y ricos y pobres y libres y esclavos le pongan una marca en su mano derecha o en su frente, y ninguno puede comprar o vender, sino que tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre
Y aquí es la sabiduría. El que tiene entendimiento deduzca el número de la bestia, porque el número es de hombre. Su número es 666. O sea que todas las personas que están bajo el dominio de Satanás, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo que dice el gobierno, van a hacer lo que dice la falsa religión, ellos van a estar sellados por ellos, pero el cristiano de aquel siglo, al adorar solamente a su Señor, no se arrodillaba, él tenía otro sello que formaba parte de los 140,000. Lo que estamos viendo en todo este caso es que Satanás tenía el poder para engañar a las naciones, pueblos y tribus y a los gobernantes para perseguir a la iglesia. Y entendemos que fue una gran persecución. Voy a terminar leyendo el capítulo 16, versículo 12 al 14 de Apocalipsis, que dice, el sexto, está hablando del ángel de la copa de ira, el sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secó su agua para que se preparara el camino de los reyes que vienen del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos como ranas. Están viendo cómo los tres están aliados. Son espíritus de demonios que hacen señales prodigiosas, las cuales van a los reyes de la tierra habitada a fin de reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué fue lo que sucedió en Apocalipsis capítulo 20? Que Satanás es atado, aprisionado en el abismo, fue limitado y los cristianos empezaron a gobernar o a dirigir, a regir la vida espiritual por 1000 años. Otra manera de decirlo, hermano, sin ponerle mucho, estamos viviendo los 1000 años. Porque si ustedes leen el libro Apocalipsis, una vez que el Señor asciende, Satanás es sacado del cielo, pero inmediatamente también Satanás es arrojado al abismo y están reinando los hijos de Dios, los decapitados, con Cristo en el paraíso, en el Hades, y ahora hay un reino de 1000 años. Luego que ese reino de 1000 años se cumpla, Satanás va a ser desatado por un breve tiempo para tratar de engañar, pero en ese pequeño tiempo va a venir la destrucción del mundo. Así que Satanás ha sido derrotado y nosotros lo derrotamos en el poder de nuestro Señor Jesucristo y por eso podemos decir gloria a Dios. Seguiremos con el estudio de Satanás la próxima semana. Dios les bendiga. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal.